Buenos días, estimados colegas de la UNAM Managua. Empezamos la segunda serie de estas conferencias. El espíritu es el mismo, y aún creo que el espíritu es el mismo en todas las otras ponencias de los otros expositores. Y el espíritu es que en nuestro estudio de la anatomía hay un gran volumen de filosofía. No hay diferencia entre lo que aprendemos en las ciencias humanas, en lo que aprendemos en las ciencias exactas o en las ciencias sociales, todo está regido por un mismo concepto intelectual. La ciencia es una manera de pensar, no es una acumulación de conocimientos. Los conocimientos se acumulan, quedan ahí en el internet, o quedan en las bibliotecas, o en las revistas, y dentro de 15 o 20 años muchos de esos conocimientos van a ser obsoletos. O sea que la ciencia es una manera de pensar, no es la repetición de conceptos. La ciencia estudia el movimiento de elementos físicos y su relación con otros movimientos, así sea en las ciencias sociales, donde estudia la relación de los emigrantes o de los nativos de una zona, o de los del altiplano con los de la costa atlántica o la costa pacífica, o la relación de los individuos del masculino o femenino, o la relación entre las moléculas de sodio que atraviesan la membrana celular y se cambian con la de potasio. Eso es la ciencia, estudia el movimiento de elementos físicos y su relación con otros movimientos. La lógica es una ciencia. Estudia las leyes del pensamiento como pensamos los movimientos. Tradicionalmente nos imaginamos lógica como un circulito, un cuadrado, algo que está, un rectángulo, algo que está fijo, algo que no se mueve, es lógico. Pero al ser la lógica es una ciencia, estudia el movimiento de elementos físicos y su relación con otros movimientos. O sea que la lógica es aplicable al estudio de los hechos. Veremos en la última serie, y particularmente en la última serie de estas sesiones, y particularmente en las próximas de octubre o de septiembre-octubre, que la ética es una ciencia también y es una lógica. Iremos construyendo el andamiaje para este pensamiento a medida que avanzan las clases. Entonces creamos que la lógica es una ciencia, estudia las leyes del pensamiento como pensamos los movimientos, y dichos movimientos son los hechos. Pero no hay hechos, hay una interpretación de los hechos. Y la medicina es la ciencia de la mirada, donde ponemos la mirada de las preguntas que queremos responder. Y este casi sería el segundo título, o el subtítulo, aunque no lo he puesto, de esta presentación. Si quedamos que la lógica anatómica del sistema nervioso central, vamos a hablar ahora de criterios anatómicos de causalidad, la segunda serie, y la segunda parte, después de estos primeros casi 45 minutos, va a ser enfatizar en esas evidencias anatómicas y las preguntas que da la misma. Lógica anatómica del sistema nervioso central, o lógica anatómica en sí mismo, es algo que a lo mejor de mi entendimiento no ha sido
estudiada o no se presenta como tal en ninguna escuela de medicina del mundo. Presumo. Y esto otra vez habla magníficamente de la UNAM Managua, universidad a la que estoy orgulloso de pertenecer, y habla muy bien de sus autoridades también. Entonces entendemos por lógica el desarrollo dialéctico, el movimiento entre una estructura natural y las estructuras vecinas. Hemos mostrado en las clases previas que el cerebro y el cráneo crecen al unísono, motivados por el crecimiento del cerebro. Para que esto se cumpla, las suturas craneanas son permeables. Y este crecimiento cerebral sucede por aumento de la densidad de las neuronas y también por el aumento de la mielina. ¿Qué hace alguien cuando se encuentra con un fenómeno que le llama la atención? Busca la causa. Y para buscar la causa, algo nos tiene que llamar la atención. ¿Se acuerdan del ejemplo de la isla de la Española, donde se ve casi una perfecta demarcación entre las fronteras de Haití y la República Dominicana? Y estas son fotos tomadas de la NASA, de la Agencia Espacial de los Estados Unidos. Donde situamos la mirada, que nos llama la atención del fenómeno, es el proceso es la esencia de la investigación clínica. Investigación no es reportar. Investigar es buscar el porqué. Si uno reporta que la frontera entre Haití y la República Dominicana tiene distinto nivel de forestación, es un informe. Pero si uno indaga el porqué, es investigación. Informo que los pacientes, te he visto una paciente con este problema, etcétera, etcétera. Eso es un informe. ¿Por qué tiene esta paciente este problema? ¿Por qué es tan característico de ello? Es que es la investigación. Entonces no seamos cronistas, seamos detectives. Detectemos, investiguemos. Y la herramienta que tenemos nosotros es la lógica anatómica. Toda patología tiene una lógica anatómica. Kant, en la crítica de la razón pura, dice que todo conocimiento nos viene de los sentidos. Y luego creamos intuiciones para explicar el fenómeno. ¿Se acuerdan de Semmelweis, que se horrorizó, palabras textuales, por la mortalidad de las parturientas en Viena? La primera clínica en rojo y la segunda clínica en azul. El fenómeno le entró por la vista, él veía a los muertos y construyó una explicación en base a los elementos que tenía enfrente. La explicación fue insuficiente. Él decía que había un factor cadavérico. Acuérdense, esto era antes que Pasteur, 20 años antes que Pasteur propusiera la teoría de los microbios. Y le entró por la vista y buscó una explicación. Y otra vez digo, la formulación de las razones eran equivocadas. No existe tal material cadavérico, está el estreptococo piógeno. Pero la solución fue adecuada, lavarse las manos. No importa los errores que cometió. Vio un fenómeno, dijo, ¿qué es esto? Aplicó la lógica. Veo que los pacientes, luego de que su amigo Kokoschka falleció, luego de haber hecho autopsia, aplicó una lógica. Hay un problema en la sala de autopsia. Buscó la causa y buscó una solución. Como dijimos de entrada, hay una lógica anatómica que está engarzada con la realidad. Fíjense, sin abusar de esto más, esta es una foto reciente, dos equipos de básquetbol con la camiseta roja
el equipo de los Estados Unidos, con la camiseta azul el equipo de El Salvador. Los dos jugaban básquetbol. ¿Quién cree que este ganó? ¿Cuál es la lógica anatómica que se aplica? ¿Cuál es el equipo que ganó? Y no por la experiencia de las jugadoras, sino por la diferencia anatómica específicamente relevante a un juego como el básquetbol. Quizás si hubieran jugado béisbol, el resultado hubiera sido distinto. Entonces vamos a un caso donde posar la mirada. ¿Qué es esto? Es una representación casi caricaturesca, pero es precisa, y la representación numérica es correcta. Ustedes ven que existe una desproporción entre la producción científica de ciertas regiones y que se correlaciona visualmente y estadísticamente y significativamente con el nivel de desnutrición. Lo ven ahí. Y uno dice, bueno, ¿y esto es así? ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Será así? Imaginemos, entonces, digamos, muy bien, la desnutrición es una de las causas que afecta la producción científica de los individuos. Causa es la palabra que llamó tanto la atención a los investigadores de la biología que se estableció, vamos a buscar las causas. Las leyes de la causalidad fueron creadas, o de las leyes creadas fueron adoptadas en 1965 por Bradford Hill. Bradford Hill era un epidemiólogo que se interesó en la relación entre tabaquismo y cáncer de pulmón. Entonces puso estas 9 leyes de causalidad que no las enumero numéricamente porque no es como los criterios para el lupus o para las fiebres reumáticas, que hay que tener criterios mayores, menores, tantos deben cumplirse. No, son 9 criterios y si se cumplen los 9, se cumplen los 9 y si se cumplen 7, se cumplen 7. Obviamente si se cumple uno, solamente uno dice, bueno, la causa no está tan clara. Decía Hill, tiene que haber un poder, una fuerza de asociación, tiene que haber una fuerte correlación entre causa y efecto. La causa tiene que preceder al efecto. A mayor causa, mayor efecto. Explicación biológica, que muchas veces está sugerida por la evidencia anatómica. Consistencia con otros estudios. Esto muchas veces cuando uno avanza a una teoría nueva no se encuentra, pero si hay consistencia, no dice correspondencia, no es idéntico, consistencia. Otra gente vio cosas parecidas, quizás podemos hacer ciertas analogías, que es una de las cosas al final. Tiene que haber una coherencia biológica de la explicación. Y eso está ligado a la condición anterior. Acuérdense de Semmelweis, él decía que había una coherencia biológica, sí, porque un factor cadavérico. No había consistencia con otros estudios, pero parecía coherencia biológica, porque tenía una fuerza, poder de asociación y secuencia temporal. Tiene que ser específica. Puede haber otros factores que pueden explicar el fenómeno, pero el factor que usted dice que explica el fenómeno es el que tiene más secuencia temporal, gradiente biológico, explicación biológica, entonces por lo tanto casi es específico. Evidencia experimental es ideal y tiene que haber una analogía que sea fácil de
narrar para sus próximos trabajos que tengan que hacer, o cuando Dios mediante se dediquen a la investigación clínica, y eso va a ser uno de los esfuerzos. Ustedes tienen una fantástica revista de medicina en la UNAM, escriban ahí, empiecen ahí, usen este criterio. Cuando vean un paciente en la clínica en las próximas semanas, fíjense y usted dice, este paciente tiene insuficiencia renal, o hepatitis, o resfrío, o tumor cerebral. Fíjense si hay un criterio de causalidad, pero no de la enfermedad, sino de los síntomas de la enfermedad. Si el paciente tiene cefaleas, o el paciente tiene sangre en la orina, la causa de los síntomas. Analicen esos en las causas de los síntomas. Entonces, volviendo a la pobreza, lo interesante de esto es que un fenómeno tan universal como la malnutrición y el desarrollo intelectual, no fue notada esta asociación hasta el año 1919. En el año 1919, en la ciudad de Trier, que ahí está marcada con un globito rojo, que es una ciudad alemana, que de paso es donde nació Marx. La ciudad alemana, cerca de la frontera con Bélgica, Francia y Luxemburgo. En la Primera Guerra Mundial, obviamente, esta ciudad estaba en cerca del frente, ese eterno frente de la Primera Guerra Mundial, de la guerra de las trincheras. En 1919 el ejército norteamericano, es el ejército de ocupación en Trier, y los sanitaristas deciden vamos a estudiar el efecto de la malnutrición, porque en la época de la guerra y del estrés, en el cuerpo humano, de los niños. Pesemos, midamos la masa muscular, veamos la estatura de los niños, comparemos, es decir, veamos el efecto de la malnutrición en el físico. Las maestras traen a los niños y dicen, pero de paso, fíjese, los alumnos no aprenden tan rápido, son más lerdos, son menos interesados, son más apáticos. Y el jefe de la unidad sanitaria, cuyo nombre se me escapa, dice, bueno, traigamos a un psiquiatra, Blandón se llamaba, Blanton, Sidney Blanton, traigamos a un psiquiatra que estudie, a ver si esto es cierto. Fíjense, estamos hablando del año 1919, algo que parece perogrullo, algo que tenía que haber sido estudiado por Claude Bernard, que tenía que haber sido estudiado por los grandes de la medicina previa, inclusive. No, fue estudiado en 1919, a ver si esto es cierto. Y lo traen a este joven capitán, y en un extenso trabajo él se pregunta, ¿existe una relación entre la Entonces, acá ha habido una pequeña interrupción con el teléfono que ha sonado. Llamó el doctor Ricardo Resnicek, también amigo de Nicaragua, y no voy a editar este segmento para que sea más coloquial, si se quiere. Entonces les decía que Blandón trabaja en este asunto, y se pregunta, ¿existe una relación? Y es de lo más interesante la circunstancia, lo más interesante es de lo más interesante la pregunta que sugiere, y en un trabajo lindo, él calcula los litros de leche
los niños tomaban previo a la guerra, cómo fue disminuyendo durante la guerra. Analiza a los niños que tenían familiares en el campo, donde era más fácil conseguir comida, a los niños que vivían en la ciudad solamente. Es decir, hace un muy extenso trabajo. Obviamente no pone ninguna referencia porque no había nada antes escrito a eso, ¿no? Y ahí está el hombre, por primera vez establece una correlación entre malnutrición y desarrollo intelectual, y lo hace en niños alemanes. Acá voy a poner todo junto en una sola manera, de esta forma, porque en el 60 Smith y Stoche deciden pensar si realmente los niños con malnutrición tenían un perímetro craneano menor que los niños con buena nutrición, y si esto afectaba los resultados académicos. Y en Cape Town, ahí arriba a la derecha, ven ahí los resultados. Ven que las cabezas no eran necesariamente más pequeñas, enormemente más pequeñas, cuasi microcefálicas, pero sí que estaban un poquito por debajo de la media considerada normal. Ninguno de esos pacientes podría ser considerado microcefálico. Y coincidía nivel de nutrición con educación. Un investigador inglés, Browne, en Uganda, en el año 65 por ahí, mira de las autopsias en un hospital de Kampala, pesa el cerebro de los niños malnutridos y los compara con los que están bien nutridos, y ve que los malnutridos son distintos. En Chile, que tenía una gran escuela ya desaparecida que relacionaba la neurología con la pobreza, estudian también los cerebros de los malnutridos con los de los bien nutridos, y ven que existe una disminución del ADN en las densidades de las neuronas primigenias. Fíjense entonces cómo lo que Blanton no podía haber hecho una evidencia anatómica, le da una lógica, le dan estos tres autores y otros que por ahí me olvido, pero estos son los tres principales, los más referidos. Les da un sesgo anatómico y de evidencia física. Nos vamos al año 60 o los 70, se hace el famoso estudio en Guatemala. El Guatemala Study de Brown y Pollitt están ahí escritos arriba brevemente, y los saqué de Scientific American en febrero del año 90, creo. Brown y Pollitt estudian los niños en el altiplano guatemalteco. Puse Chichicastenango ahí porque no se dice en qué población, pero son los altos de Guatemala, más cerca de la costa pacífica, como ustedes saben. Y a niños en edad escolar, a unos les dan atole para el desayuno y a otros les dan fresco para el desayuno. Y evalúan la actividad intelectual de los mismos. La observación muestra casi enseguida que existe una sustancial diferencia en la capacidad intelectual, en el desarrollo intelectual de los niños. Tanto es así que interrumpen el estudio, dicen, esto no vamos a seguir exponiendo a estos niños a estas condiciones cuasi perversas.
Entonces, ¿qué es lo que les muestro acá? Que la observación psicológica en el sentido de la actividad intelectual, se fundamenta y se basa en una lógica anatómica. Para rematar los efectos de la malnutrición, está el famoso estudio de la hambruna holandesa. En la Segunda Guerra Mundial, en el año 44, ya casi terminando la guerra, los aliados deciden tomar por asalto unos puentes que van a cruzar de Holanda hacia Alemania. Hay una película acerca de esto que quizás los más antiguos se acuerdan de esto, ¿no? Ustedes no, pero sí sus padres, y por cierto el doctor Pedrosa Pacheco, como me acuerdo yo también, se llamaba Un puente demasiado lejos. En todo caso, los aliados hacen un masivo esfuerzo de tomar los accesos al territorio alemán. Tienen éxito por un par de días, pero finalmente son repelidos. Durante ese par de días, la población de Holanda creyó vivir una victoria inminente, se manifestó masivamente en favor de la presencia de los aliados, manifestó su alegría, y cuando los alemanes recuperaron el territorio de Holanda, controlaron de nuevo la situación, establecieron una fuerte represalia a los habitantes de Holanda. Esa represalia se manifestó en un racionamiento estricto y cruel de la alimentación. La gran hambruna holandesa, el Dutch Famine. Después esta guerra terminó, la alimentación volvió normal, y Holanda es un país que tenía en ese momento servicio militar, no sé si obligatorio, pero una gran parte de la población masculina iba al servicio militar. 20 años después, en el año 65 y también en el año 66, muchos de esos muchachos que eran niños o que habían sido concebidos, tenían vida intrauterina, van al servicio militar. En el servicio militar se los examina, se les hace todos los test y todas las pruebas, y se ve que efectivamente que aquellos que han padecido la hambruna a las edades más tempranas, compararon con otros que tenían 4, 5, 6 años, obviamente antes de los otros, han comprobado que efectivamente la hambruna, la malnutrición, produce daños físicos, que no son solamente limitados al cerebro, sino a toda la estructura, a la lógica anatómica funcional de los individuos. Han habido otras hambrunas famosas, la china, la soviética y la irlandesa, pero ninguna de estos trágicos episodios había un Estado que tenía los detalles precisos de quiénes fueron las víctimas y la capacidad de examinarlos años después. Entonces esto quedó bastante consolidado, que efectivamente el mapa de la diferencia entre producción científica y su correlación con la malnutrición tiene bases con una lógica anatómica. Y por si hacía falta un remache final,
llega el trabajo de Benítez Briviesca en la Ciudad de México, en el Hospital General de México. Yo trabajaba al este ladito en el Hospital Infantil de México, no en ese tiempo antes. Y en México, los que ustedes han rotado por ahí saben que por lo menos en los hospitales del seguro y en los hospitales nacionales, si el paciente fallece en el hospital, es una autopsia, no hay, o no había por lo menos tiempo atrás, la posibilidad de negarse una autopsia si fallecía en el hospital. El director del Hospital Infantil de México decía: si yo me muero acá, aunque no sea un niño, me hacen una autopsia. Y en México, como también hay un buen sistema de recaudación de información de la situación social de los pacientes, tenían bien catalogado a aquellos que eran malnutridos, a aquellos que eran menos nutridos. Entonces Benítez Briviesca y compañeros hacen un trabajo patológico y examinan y ven que los pacientes con malnutrición tienen una disminución de los botones dendríticos significativa. Y ustedes ven arriba esa imagen de la izquierda, si las dendritas que se unen con el axón tienen muchas ramificaciones, muchos enchufes para conexiones, tanto mayor es la capacidad de responder a los estímulos y de recaudar información. O sea, podemos tener igual número de neuronas, como decir, podemos tener igual número de paredes, pero en una pared, en una casa, hay más enchufes para conectar todos los electrodomésticos, más las computadoras y más lo que quieran hacer. O sea, no es tanto el número de neuronas, sino la densidad y la capacidad de las neuronas de comunicarse entre sí. Se trabaja también, se empiezan a ver con tomografías computarizadas y con resonancias magnéticas. Ustedes lo ven ahí abajo a la izquierda. El desnutrido es a la izquierda. Comparen la densidad de la sustancia blanca de este niño con la imagen de la derecha, de un niño bien nutrido. Como ven, es más atrofiado parece el sistema cerebral a la izquierda. Esta es la misma niña arriba. O sea, empiezan a haber elementos de evidencia anatómica, de lógica anatómica que explican el fenómeno de la actividad intelectual y la desnutrición. ¿Por qué es importante la sustancia blanca? La sustancia blanca es importante porque ustedes, como saben bien, en los nódulos de Ranvier, al lado del axón, el axón está abrazado por mielina. Solamente una parte pequeña, bien representada en la figura, en donde la mielina no está presente. Y a través de esa parte se realiza la despolarización y la conducción de la información a lo largo del axón. Lo que es interesante, cuanto más grueso o cuanto más gruesa es la capa de mielina, más rápido se conduce la información. Abajo a la derecha ven una imagen de DTI, Diffuse Tensor Imaging, donde es una resonancia magnética, pero se pone énfasis en los axones, en las vías de comunicación, no en el cuerpo celular, pero sí en los axones y en las dendritas, en la sustancia blanca, sobre todo en los axones. Y, como ven, existe una gran comunicación constante entre todo el cerebro. Estudiamos sistema visual, sistema auditivo, cognitivo, como si fueran compartimentos estancos, pero todos están comunicados entre sí. Y la rapidez
de la conducción y la rapidez de la comunicación entre uno y otro es lo que hace que esto sea, que un humano pueda tener 3 o 4 tareas al mismo tiempo, como por ahí están haciendo ahora ustedes, ¿no? Escuchando esta presentación, pensando en algo que tienen que hacer pasado el mediodía y al mismo tiempo mirando si alguien les ha mandado un correo electrónico por su teléfono celular, y al mismo tiempo también pensando que la clase es aburrida o que es divertida, o la clase les ha estimulado. Así, ustedes están haciendo una tarea múltiple constantemente. Esa capacidad de asociación, esa capacidad de hacer tareas múltiples, depende de 2 estructuras fundamentales. Una es el grosor de los axones y la otra es la densidad de los botones de las dendritas. Entonces, digamos, usando lógica anatómica, podemos decir que la desnutrición en los periodos de formación del individuo afectan a la actividad intelectual. Bueno, ahí están las clases, ahí está, dice en rojo, demostrado. Esto se lo voy a mandar en un PDF, o sea, no hay ningún problema en que lo comprueben ahora. Pero la esencia de este mensaje en esta primera parte, y hoy lo seguiremos en esta segunda parte, no es tanto la observación de que sí existe la relación entre una cosa con otra, pobreza o malnutrición con actividad intelectual, sino que hay ciertas leyes, ciertos fundamentos que se pueden aplicar a vuestro trabajo de investigación, solamente que ustedes, en vez de hacer algo que me interesa a mí, y en la segunda parte vamos a hablar de enfermedades del tubo neural, hacer algo que me interesa a mí, estamos demostrando que el mismo sistema puede usarse, que lo que usó Hill para el cáncer de pulmón y el tabaquismo se puede usar para malnutrición y actividad intelectual. Y eso también viene a colación con una de las primeras oraciones, es que la medicina es la ciencia de la mirada. Benítez Briviesca se fija en la densidad de los tubos, de los botones en la sinapsis. Brown y Pollitt se fijan en cómo los niños que toman atole para desayuno tienen mejor actividad que los niños que toman fresco. Los chilenos trabajan en la densidad del DNA y los otros trabajan en el volumen o en el perímetro craneano o en el peso del cerebro. Cada uno pone el objetivo de la mirada en un aspecto en particular, pero todo el razonamiento está basado en una lógica anatómica. La seguimos después y perdón por la interrupción.